Muy buenas. Bueno, a quien a buen árbol se cobija, no te quites el sayo. Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es aprender a cómo petarlo en Instagram, cómo conseguir un montón de seguidores, un montón de interacciones, pasar los 10.000, ser un microinfluencer, ¿vale? Así que pilla papel y boli y muy atento a este vídeo tutorial. ¡Dentro vídeo! Bueno, después de ver esta super intro, queda bastante claro que este es un canal digno de seguir. Así que dale a seguir, dale a la campanita y así no te perderás ninguna de los nuevos vídeos. Bueno, empezamos con el tema. Vamos allá. Paso número uno, cuando abrimos un canal de Instagram, es centrarnos en cuál es el público que queremos captar, ¿vale? ¿Qué público es el objetivo? ¿Qué cuentas son con las que nos sentimos más identificados o queremos aparecernos a esa cuenta, ¿vale? Entonces hacemos una pequeña búsqueda de qué tipos de perfiles son los que nos gustan para copiarlos, para darle luego nuestro toque personal. Muy bien. Una vez que tengamos una lista de 5 o 10 personas que nos gusta su perfil, que nos gusta el contenido que están poniendo, cómo captan a esa gente, lo que vamos a hacer es personalizarlo a nuestro estilo, ¿vale? Tenemos bien claro cómo lo están haciendo ellos, pero ellos tienen su forma de retransmitir, de captar a esa gente, ¿no? Con sus palabras, con sus movimientos, con sus gestos. Entonces lo tenemos que hacer personal. Tenemos que coger esa información y transformarla a nosotros, para nosotros retransmitírsela a nuestro público. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Si tenéis alguna duda, podéis dejar el comentario e indagamos un poquito más a fondo esta información. Paso número 2. Una vez que ya sabemos los perfiles que más nos gustan, lo que debemos de hacer es saber cuáles son los objetivos de nuestro público, ¿vale? ¿Qué es lo que quieren? Por ejemplo, si estamos en fitness, igual la persona lo que quiere aprender es a cómo nutrirse, ¿no? Que le demos tips de nutrición, o tips de cómo entrenar, o tips de cómo descansar, ¿vale? Entonces tenemos que intentar encontrar ese foco, ¿vale? Ese objetivo de nuestro cliente. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, pues vamos a lanzar mogollón de publicaciones y vamos viendo a ver qué es dónde conseguimos más likes, dónde conseguimos más comentarios, el engagement que tenemos, cuanto más elevado, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces nos centramos en ese tipo de publicaciones. ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo hago yo personalmente? Muy sencillo. Publico 3 veces al día. Al principio es así, porque cuando tienen muy poquitos seguidores, los primeros 1000 son terroríficos, son horribles los primeros. ¿Cómo conseguir los primeros 1000? Es dejarte cuerpo y alma publicando a saco. Entonces publicas por la mañana, publicas al mediodía, publicas por la noche y vas metiendo diferentes cosas, siempre publicando cosas tuyas personales, cosas de objetivos que quieras cumplir, objetivos que quieras enseñar, servicios que quieres ofrecer, servicios que quieres que vea la gente, y vas ahí haciendo un poco la estructura de lo que vas a ir enseñándole a la gente. ¿Por qué? Tu objetivo final es que sepan cuáles son tus servicios o tus productos. Pero claro, si atiborras a tu público de ese tipo de cosas, al final dejarán de seguirte porque al final notan que les estás vendiendo. Entonces eso no es lo que quieren. Realmente quieren también conocer un poco a la persona que está detrás de esa marca, de esos servicios, ¿vale? Entonces siempre es recomendable meter un poco de vida tuya, de cómo lo haces tú, pequeños consejos personales tuyos. Eso es lo que más valora tu público que te va a seguir. Entonces siempre es recomendable que lo metas en todas esas publicaciones. Vas metiéndole poco a poco los servicios, los productos, lo que tú quieras, pero siempre con un poco tuyo personal, ¿vale?
Y si puede ser 3 publicaciones al día, 3 publicaciones al día. 2 publicaciones al día, bueno, 2 publicaciones al día. Una, vale. Una cada 2 días es lo máximo que te recomiendo que hagas. Como hagas un poco más, como hagas una cada 3 días o una cada 4 días de publicación, tu engagement va a bajar y realmente Instagram no te va a mostrar al público que tú quieres, ¿vale? Porque va a ver que no eres una cuenta muy activa. Entonces, o eres muy activo y Instagram dice, ostras, esta persona sí que le mete material al canal. Entonces te va a ir publicando, te va a ir posicionando en tu público objetivo. Pero como dejemos de publicar así continuamente, e incluso cuentas muy grandes, ¿vale? Por ejemplo, mi cuenta, me tiro una semana sin publicar, cuando quiera publicar, igual consigo 300, 500 likes, pero si yo soy constante, conseguiré 500, 800, 1000, ¿vale? Entonces me mostrará mucha más gente, y eso es lo que realmente buscamos, sobre todo al principio, tener un engagement súper elevado, ¿vale? Entonces, para ello, debes de hacerte una muy buena estructura y publicar todos los días 2 y 3 veces. Que no puedes, pues todos los días mínimo una vez. O una vez cada 2 días como máximo. Es el máximo que recomiendo, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, paso número 3. A la hora de postear, muy importante la geolocalización. Importantísimo, ¿vale? Y no pongáis ciudades o pueblos muy pequeñitos, porque entonces nos mostrará a muy poquita gente. Tenemos que irnos a la ciudad más grande o más próxima, e incluso etiquetar a la provincia, ¿vale? Donde estamos o a la ciudad más cercana, más grande, con más habitantes. Eso es fundamental. Luego, a la hora de los hashtags, tengo un vídeo, te voy a poner aquí la etiqueta, o por aquí, no sé, por ahí. Por ahí saldrá una etiqueta en la cual tengo un vídeo específico de hashtag, de cómo seleccionar los mejores hashtags. Muy importante, ¿vale? Aprovechar esto porque es por lo que se hizo Instagram, con lo que se ha potenciado y con lo que sigue hoy en día al pie del cañón. Luego, paso número, o sea, dentro de los comentarios, dentro de la descripción del post que estamos haciendo, vamos a hacer una llamada a la acción, lo que hace que suba nuestro engagement. Hacer una pregunta de, por ejemplo, si hago una fotografía grabando un vídeo para YouTube, ¿cuándo fue la última vez que grabaste un vídeo? ¿O tienes canal de YouTube? ¿O qué tipo de contenido te suele gustar ver en YouTube? No sé, alguna pregunta en la cual la gente que vea ese post lo estés tentando a que te conteste, ¿vale? Es muy importante porque cuanto más comentarios, luego más engagement vas a tener, más puedes contestarles, más like le puedes dar a todos esos comentarios, más corazoncitos. Entonces todo eso va a sumar para que te posicionen los hashtags que has elegido y que te vea muchísima más gente. Muy importante hacer una pregunta o insinuar algo a la gente para que te conteste. Fundamental. Y luego, en todos los comentarios que os estén dejando, en todos, darle a like y contestar. A todos. ¿Por qué? Porque Instagram, si te escriben 5 personas y tú le contestas a esas 5, no son 5 comentarios, son 10 comentarios. Es muy importante, ¿vale? Entonces siempre al pie del cañón, aunque sea un simple gracias, aunque sea, no sé, lo que sea, o un corazoncito, o una cara sonriente, lo que sea, pero contestar, porque no serán 5 comentarios, serán 10. Venga, vamos allá. Siguiente. Paso número 4. Vamos a utilizar la picaresca. La picaresca de buscar los hashtags que más nos gustan, más se identifican con nosotros, con nuestros servicios, con nuestros productos, con nuestra persona, con lo que sea, ¿vale? Vamos a buscarlos. Vamos a ver quiénes son los que primero aparecen. Vamos a seguir a esa gente. Vamos a comentar a esa gente, vamos a provocar a esa gente a ver si nos comentan, si le dan a like. ¿Por qué? Porque los seguidores de esos top número 1 van a ver cómo estamos comentando, cómo seguimos también a ese tipo de gente, cómo tenemos algo, un interés en común. Entonces toda esa gente va a venir a nuestro canal, ¿vale?
Entonces, vamos a seguir a toda esa gente. Mucha gente dice, no, es que si no voy a seguir a 200, 300 personas, 400, 500. Da igual, porque luego van a ser seguidores tuyos, no pasa nada. Lo que pasa es que la gente quiere tener 1 millón de siguiéndoles y tener 200 personas que yo sigo. ¿Por qué? O sea, yo aún sigo sin entender a día de hoy eso. Yo, por ejemplo, estoy metido en un montón de grupos de interacciones y sigo a todo el mundo. ¿Qué pasa? O sea, son gente que seguimos los mismos intereses, hacemos lo mismo, practicamos el mismo deporte y la gente es como que no lo sigo, no quiero que vean mi perfil, no quiero... Pues si te van a ver igual, lo sigas tú o no lo sigas tú. Así que seguir a la gente, porque cuanto más sigáis, más os van a seguir. Y cuanto más os sigan, se crea el efecto bola de nieve, ¿vale? La gente va a decir, ostras, esta persona es influyente, esta persona igual hace cosas muy importantes, o hace cosas de calidad, y al final la gente termina siguiéndote, ¿vale? Una vez que has pasado los primeros 1000 seguidores, es mucho más fácil, mucho más sencillo de que te siga mucha más gente. Yo a día de hoy creo que me siguen 15.000 personas. En cuestión de menos de un año, superé los 10.000, o sea, en los primeros 6 meses creo que fueron. Al final es una bola de nieve. O sea, somos como ovejas, es el efecto rebaño. Cuando va una oveja, van todas detrás. Pues eso es exactamente igual. Así que al principio sigue gente con tu mismo interés, gente que esté posicionada en los hashtags número 1, gente que sea tendencia. Y coméntales, dale a like, llama la atención de esa gente. Porque con un simple like, con un simple comentario que te haga una persona top, puede hacer que miles de sus seguidores vean esa interacción. Entonces lo que harán será, ostras, ¿esta persona quién es? ¡Fum! Y se van a ir a tu canal. Y ahí es cuando tienes que empezar tú a captarlos, ¿vale? Vamos allá. Tip número 5. 5. ¡Wow! Vamos. Vale, este tip es una recomendación, un consejo que doy que no hagáis porque es muy tentador y son los bots, las aplicaciones que te generan seguidores automáticos por no sé, por unas cuantas monedas virtuales o cosas así. ¡No! ¡Evitarlo! ¡Evitar los bots! ¿Por qué? Porque os van a bajar las interacciones, el engagement. Si os bajan el engagement, Instagram lo detecta y lo que hace es que tu perfil no lo va a mostrar a tanta gente. Evitarlo, por favor. Y si compráis seguidores, que sean en empresas, que sean seguidores reales. Hay muchas empresas que venden seguidores. Pues ponerse en contacto con esas empresas y le preguntáis, oye, ¿son seguidores reales? Y ellos dirán, sí, no, depende el precio. Pues si es un poco más caro, sí, te mando los seguidores reales. Si es un poco más barato, te tengo que mandar bots. Vale, dímelo. Y te compro seguidores reales. No está nada mal. Y sobre todo al principio. Oye, ¿qué necesita? 1.000, 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, 100.000 seguidores. Pues para empezar está súper bien. O sea, podéis optar por este camino. Pero bueno, mucho mejor si lo trabajáis, si estáis ahí al pie del cañón, si veis crecer a vuestra comunidad, eso es lo más recomendable, ¿vale? Pero que si no tenéis tiempo o tenéis que hacerlo, por favor, que no sean bots, que sean seguidores reales, gastarse los cuartos, ¿vale? ¡Vamos! Bueno, y llegados hasta este punto, lo único que puedo decir es que si os ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal, dale a la campana porque voy a estar a fuego con vosotros para que lo petéis en todas las redes sociales. Me podéis seguir en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitch, en lo que queráis. Y como podéis observar, los seguidores no son pocos. Si algo estoy haciendo es una buena estrategia de marketing y os pienso enseñar todo lo que sé, ¿vale? No me pienso dejar nada en el tintero e incluso si me lo dejáis en los comentarios, cosas que queráis aprender, yo gustosamente os hago un vídeo y lo petamos. Me encantaría ver dentro de un mes, dentro de 2 meses, gente que haya visto este vídeo, cómo ha crecido, cómo ha sido la evolución de sus canales. Me encantaría, por favor, dejarme ahí, incluso si dejáis el Instagram, yo personalmente os seguiré. O sea, quiero seguir a esa gente que me sigue, quiero seguir a esa gente que realmente le interesa el marketing, que le interesan las redes sociales, ¿vale? Así que, nada.
Vamos a crear una super comunidad y acordarse, darle a la campanita para estar atentos a más vídeos como este. Gracias.